Gracias a todos. Entiendo que aparte de escucharme ahora, también me veis. Eh, Son las 7:05, vamos a arrancar, si os parece, a todos. Lo que decía, buenas tardes y bienvenidos a esta última charla de nuestro ciclo de charlas online, Pijama, Café y Blockchain. Como sabéis, esta es la cuarta charla y la última. Todas las anteriores, aparte de desearos que, bueno, que en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Con el famoso coronavirus, con esta crisis tan tremenda, ¿no? Que estamos padeciendo a nivel mundial, pues bueno, desearos que a nivel personal y a nivel profesional os esté afectando lo menos posible. Como os decía, todas las charlas, y hoy creo que tenemos una charla fantástica, todas las charlas las he comenzado explicando, presentando lo que es Blockchain Aragón, para la gente que se conecta, que no conoce lo que es nuestra iniciativa y nuestro ecosistema. Hoy me lo voy a saltar porque me apetece más plantearos una reflexión inicial antes de dar paso a Paula y que nos cuente y que nos hable sobre lo que venís a escuchar hoy, ¿no? Fijaros, yo cuando me inicié en el mundo de blockchain, pues al final empiezas, lo primero en mi caso fue el concepto de la criptoeconomía, ¿no? Te empiezas a informar de cómo funciona Bitcoin, de cómo funciona realmente por dentro la tecnología, de cómo funciona el sistema, ¿no? Las ICOs, las STOs, empiezas a conocer el mundo de las DAO, entras en la tokenización y todo lo que se puede hacer a nivel de la tokenización a través de blockchain. Entras también en el mundo de la aplicación a la economía real, a las cadenas de valor, a las cadenas de suministro y a muchas otras aplicaciones a través de un concepto amplio como es las tecnologías de registro distribuido. Pero cuando llegas a un siguiente concepto, cuando estudias un siguiente concepto, que es lo que puede hacer blockchain por la gobernanza del dato, la verdad es que las posibilidades son espectaculares y sobre todo en una temática, en un aspecto que es crítico, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que hacer un resumen en una palabra o en dos palabras de cómo se gestiona a nivel de hoy, a día de hoy, el tema de los datos personales o de los datos que generamos las personas o las empresas, yo creo que la palabra estaría entre vergüenza y cachondeo, ¿vale? No sé, no he encontrado una palabra en una única palabra que resuma el concepto de vergüenza y cachondeo, entonces utilizo las dos, ¿no? Ya sabéis que cuando utilizáis WhatsApp, todos los datos que estáis compartiendo se los está quedando un servidor, que es este caso es de Facebook o de WhatsApp, todo lo que compartís por vuestras redes sociales está siendo almacenado por un tercero que está utilizando esos datos para ofreceros productos, ¿no? Cuando vais conduciendo con el coche y sacáis el Google Maps y os dice el tráfico, sabéis que ese dato de tráfico no te lo está dando Google, te lo está dando el coche de delante, que también utiliza Google Maps y te le está dando la geolocalización y está diciendo que lleva 10 minutos y por eso te aparece una franja roja diciendo que hay un atasco, ¿no? Porque Google de momento, si no le ofreces los datos, no es capaz de ser tan creativo para saber si hay o no hay tráfico en algún punto, ¿no? Eso se lo estamos dando nosotros a Google, se lo estamos dando a Amazon, se lo estamos dando gratuitamente y abiertamente a grandes compañías, a grandes aplicaciones que utilizamos a través del móvil. Es más, me parecía espectacular, ¿no? Es decir, estamos utilizando Zoom, que para mí es una herramienta fantástica. Si te lees la letra pequeña de Zoom, ¿vale? En este caso es un Zoom que pagamos una pequeña cuota mensual por utilizarlo también para otras actividades. Te lees la letra pequeña y resulta que todo lo que estamos haciendo aquí no es nuestro, ¿vale? Es de Zoom también, ¿no? Entonces, el panorama es fantástico, ¿no? Si además habéis escuchado estos días, esto ha entrado de lleno en el debate dentro de la crisis del coronavirus, ¿no? Ya sabéis que países como China o Corea del Sur han hecho un tratamiento brutal de los datos de sus ciudadanos a la hora de intentar ver dónde se había podido generar la relación entre personas que estaban infectados por el virus para saber de qué manera se podría
gestionar mejor una situación de crisis como esta, ¿no? Y realmente la aplicación es fantástica, ¿no? Y hay un debate, ¿no?, ahora mismo en España de saber si el gobierno va a poder o podría o ya lo está utilizando, ¿no?, los datos de los ciudadanos para poder trazar las rutas del virus y poder ser mucho más eficientes en la gestión, ¿no?, del problema. El otro día escuchaba un debate en televisión que me pareció espectacular, ¿no? Hablaba un poco sobre esto y uno de los tertulianos, no voy a decir la cadena porque es una de estas de telebasura, una de tantas, no voy a decir la cadena, pero uno de los tertulianos que hablaban de este debate lanzaba al aire la pregunta de si nos van a preguntar a los ciudadanos, ¿no? Es decir, oye, ¿queréis que utilicemos vuestros datos para poder ser más ágiles en una gestión, en una crisis o en otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, la verdad es que se metían como respuesta en muchas historias y contaban muchas cosas de la ética, la no ética, y yo en mi casa hacía una reflexión muy sencilla, ¿vale? No nos van a preguntar, ¿vale? Pero ¿sabéis por qué no nos van a preguntar? Muy fácil, porque los datos no son nuestros. Y como los datos no son nuestros, no nos tienen que preguntar, ¿vale? Y esa es simplemente la reflexión que yo quería lanzaros, ¿no? Fijaros, blockchain y su capacidad como tecnología para construir lo que se denomina como una identidad digital soberana, ¿no?, y dar una gobernanza distinta a los datos que generamos, yo creo que es un rayo de esperanza. No sé si denominarlo un rayo de esperanza, pero sí que es algo distinto a todo lo que veíamos escuchando hasta ahora, ¿no? Y para un tema tan interesante y tan disruptivo y tan importante de cara a futuro, pues hoy tenemos con todos nosotros a Paula Pascual, que es cofundadora con otros compañeros, como ya habéis visto conociendo estos días, de Blockchain Aragón, y que también es Blockchain Project Manager en Banco Santander y una especialista de estos temas de identidad digital. Así que, Paula, te cedo la palabra si estás por ahí y todo tuyo. Perfecto. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí presente. Os voy a compartir la presentación que he preparado. Vamos a ir viendo, en primer lugar, diferentes problemas que encontramos en cuanto a identidad digital hoy en día e identidad en el mundo físico. Después nos vamos a meter un poco en por qué blockchain puede ser una buena solución para la identidad digital. Y después voy a especificar el modelo de Alastria ID, que como ya sabéis, Alastria es un consorcio de más de 500 empresas españolas en tecnología blockchain y bueno, tengo la suerte de formar parte del equipo core de identidad digital de Alastria, porque ya sabéis que el Banco Santander pues, forma parte de la Junta de Gobierno de este consorcio y entonces me gustaría explicaros este modelo que tiene pinta de que quizás pueda llegar a ser el modelo que va a adoptar la Comisión Europea. Entonces, en primer lugar, tenemos los problemas con la identidad de hoy en día. En primer lugar, que son diferentes estándares por organización y, por lo tanto, esto nos deriva en el segundo problema, y es que hay una falta de interoperabilidad y de portabilidad. Es decir, con cada empresa que me relaciono, tengo una identidad diferente, pero es que encima esa identidad diferente no está construida sobre el mismo estándar, por lo tanto, es muy difícil que yo pueda aportar los datos de una empresa a otra y esto deriva en que tengo que hacer un montón de formularios cada vez que me quiero dar de alta en un nuevo servicio. La empresa además tiene que tener un backend para certificar ese dato que yo le estoy dando y verificar si es bueno o no es bueno, etc. Luego, además, esta información es inexacta y anticuada. Y esto, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados porque hoy en día hay mucha gente que la dirección que tiene en el DNI no es la dirección real, no es la dirección en la que vive. Pero, sin embargo, Amazon sabe perfectamente cuál es nuestra dirección actual porque está enviándonos paquetes todos los días a nuestra casa. Entonces, es un poco anecdótico, ¿no?, que el propio gobierno no sepa bien dónde vivimos, pero sí que lo sepa Amazon. Luego, además, por parte de la empresa, hay un montón de auditorías requeridas a nivel de estos datos.
Y además hay un montón de regulación en cuanto a privacidad de datos. Esto va de la mano. O sea, a la vez que tienes que cumplir con cierta privacidad de datos a nivel de usuario, tienes que consentir pues, el derecho del olvido, etcétera, que luego vamos a hablar más sobre él, tengo que dar auditorías a los reguladores, porque, por ejemplo, nosotros como banco tenemos cierta regulación, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que ha pedido una hipoteca en nuestro banco, tenemos que guardar ese dato de la persona 30 años después, incluso cuando se ha acabado la hipoteca. Entonces, es un poco contradictorio y entonces tienes que hacer balanza de lo que te dice el Reglamento General de Protección de Datos con las auditorías que te requiere el propio regulador. Luego, esto va muy, muy enlazado con lo que comentaba Dani, es el poco control que tiene el usuario hoy en día de sus datos. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, si ahora mismo yo os preguntara dónde están vuestros datos, no podríais decírmelo. O sea, con qué empresas lo habéis compartido, cuándo lo compartisteis, con qué propósito. Lo único que tenemos un poco controlado hoy en día son esos emails de spam que nos llegan y que podemos dar de baja a través de esa anular suscripción que nos provee Apple, o que a lo mejor al final del correo ya sabemos todos que hay un darse de baja, pero lo que es, por ejemplo, el documento físico, cuántas veces hemos entregado una copia de nuestro documento de identidad, etcétera, es imposible de controlar por parte del usuario. Y esto es un problema muy grave. Luego, además, muy parejo a esto, aparece el volumen creciente de fraude y ciberdelincuencia, porque asociado a ese poco control que tenemos de quién tiene nuestro dato en este momento, aparecen pues esos fraudes de, pues, por ejemplo, suplantaciones de identidad, etcétera. No sé a vosotros si os ha pasado, pero yo he perdido el DNI en varias ocasiones y no tengo ni idea de dónde está ese DNI ahora mismo ni qué uso se le está dando, ¿vale? Entonces, esto es un problema gravísimo tanto para los usuarios como para las propias empresas que pueden estar consumiendo ese dato y que es falso, ¿vale? O que se está cometiendo un fraude con ese dato. Luego, además, hay datos inconsistentes entre organizaciones. Lo que os decía, Amazon puede tener una dirección nuestra, sin embargo, el gobierno tiene otra, la energética que nos da la luz tiene otra y el Banco Santander tiene otra porque le dimos la dirección antigua, pero antes de mudarnos, por ejemplo, a otra casa. Entonces, no tenemos una información unificada que podamos compartir con todas esas empresas que nos proveen servicios. Luego esto deriva también en procesos repetitivos y caros. Aquí os voy a poner también un ejemplo del banco y es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un Know Your Customer, esto es cuando nos damos de alta en un banco, sabéis que tenemos que ir a la oficina, tenemos que rellenar un montón de papeles de, oye, pues eres eres delincuente, no, cuáles son tus ingresos, cuál es la renta mínima que tienes, etcétera. Y, por ejemplo, esto lo puedo hacer hoy para abrir una cuenta en Santander, pero yo mañana me quiero ir a CaixaBank y tengo que repetir ese proceso. Entonces, a veces nos surge esa duda de, oye, ¿por qué si ya lo he hecho en Santander, que es una entidad regulada, por qué no puede existir esa posibilidad de compartir ese dato directamente y que yo no tenga que volver a personarme en Caixa, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que veremos a continuación, que puede ser uno de los casos de uso interesantes. Luego también que depende de pruebas físicas. A menudo, y además el regulador lo considera así, es mejor una prueba física de tu identidad que una prueba digital. Y esto pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la prueba física que damos? Es dar el DNI, más o menos la persona a la que se lo entregamos ve que nos parecemos en la foto y luego pues ve que más o menos que sí, que parece veraz y ya está, ¿no? Y esa es toda la garantía que tenemos cuando damos una prueba física como puede ser el DNI, el carnet de conducir, etcétera. Luego, derivado de esta inexactitud y también esos datos anticuados de los que hablábamos, pues los datos no son confiables. Hay veces que las empresas no pueden confiar en que el dato que le está aportando el cliente o el dato que ya tenía, pero que es de hace mucho tiempo, sea realmente el que es correcto. Y luego la regulación de privacidad de datos, que es lo que os he ligado antes con la auditoría requerida. Entonces, hay muchos sistemas de identidad digital que no tienen por qué llevar blockchain, pero hay una iniciativa por parte de la Comisión Europea y por parte de Alastre aquí en España y además por parte de las empresas privadas de utilizar blockchain en lo que se llama la identidad soberana o identidad autogestionada. Entonces, ¿por qué es bueno utilizar esta tecnología para la identidad digital? En primer lugar, por la transparencia. Esto os va a sonar un poco técnico, os lo voy a intentar explicar de la mejor forma posible. Cuando nosotros estamos operando en blockchain, operamos con un par de claves, ¿vale? Una que es pública, que es la que dice que yo soy quien digo ser y lo ve todo el mundo,
y otra que es privada, con la cual firmo las transacciones y siempre van unidas, ¿vale? Si encripto algo con la clave privada, solamente se puede desencriptar con la pública y como esa pública lo tiene todo el mundo, eso sirve como firma digital. Es decir, si yo quiero mandar un mensaje a una persona y ese mensaje lo cifro con mi clave, con mi clave privada, todo el mundo puede descifrarlo con la clave pública. ¿Y eso qué significa? Que solamente yo he podido ser capaz de firmar ese dato, de encriptarlo. Por lo tanto, sirve como una firma digital. Y al revés, si yo encripto algo con una clave pública, por ejemplo, de otro usuario, y lo mando a través de blockchain, esa información va encriptada, nadie la puede leer, y solamente el que tenga esa clave privada, esa persona a la que va dirigida ese dato, es capaz de desencriptarla. Entonces, tenemos ese juego de la clave pública y privada y entonces en identidad digital, como os decía, nos da una firma digital integrada y una verificación de identidad dentro de la red. Entonces, esto es súper importante porque al final hay redes blockchain, como por ejemplo Ethereum, que ya lleva muchísimos años, que es muy estable y que ya tenemos una infraestructura ahí afuera y que no tenemos que montar nosotros. Y la podemos aprovechar y tener ese sistema de firma digital y de verificación de identidades ya integrada. Luego, por otra parte, la inmutabilidad. Y esto lo hacemos, lo voy a explicar después con unos gráficos para que lo entendáis mejor, porque registramos los hashes de la credencial. ¿Y qué es un hash? Un hash es una referencia de un dato, de un archivo, de lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, tú le metes cualquier algoritmo y te sale un hash, y ese hash es único, ¿vale? Imaginaros sobre los datos que os voy a poner después, se hace el hash y entonces, si cambiase cualquier coma dentro de esos datos que estoy poniendo en el hash, sería completamente diferente. Entonces, esto lo que nos da es una inmutabilidad de la información. Si yo, por ejemplo, hoy registro ese hash dentro de una blockchain, luego el día de mañana podemos comprobar que ese dato que yo te he pasado es completamente veraz, porque si haces ese hasheo, verás que es el mismo, exactamente el mismo hash que estaba en blockchain cuando yo lo registré y por lo tanto nadie ha cambiado ni una coma de la información, ¿vale? Entonces, esto en identidad es súper importante porque al final registramos todos los eventos relacionados con una credencial, que esos son, pues, por ejemplo, cuando un gobierno nos la emite, cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la presentamos a una empresa y cuando esa empresa la recibe. Y entonces, eso es inmutable y nadie lo puede cambiar y, por lo tanto, nos asegura un cumplimiento íntegro del Reglamento General de Protección de Datos y además a nosotros nos da ese control del que estábamos hablando antes de con quién compartí mis datos, en qué momento lo hice, con qué propósito y durante cuánto tiempo. Y luego la última pata, que seguro que la habéis escuchado mucho cuando hablamos de blockchain y es una de sus mayores virtudes, es la descentralización. ¿Y por qué esto es importante? Porque normalmente cuando hablamos de sistemas de identidad digital, siempre hay un tercero que hace de intermediario, que es el que verifica que yo soy quien soy, que la información es veraz, etcétera. Pero aquí en la tecnología blockchain, gracias pues, a la implementación de diferentes smart contracts, etcétera, no necesitamos de terceros que puedan leer o usar nuestros datos, ¿vale? Y esto es súper importante. O sea, nosotros somos capaces de compartir ese dato con quien queramos y nadie más que el que nosotros queramos es capaz de ver ese dato. Entonces, pues aquí os pongo lo que es la definición de la identidad soberana, pero es un poco todo lo que os explicaba, ¿no? Colocar de nuevo el control de los datos pues, en manos del usuario y que tú puedas ser capaz de recopilar y utilizar esa identidad en diferentes conjuntos de atributos. Entonces, que yo pueda coger y, por ejemplo, si quiero alquilar un coche y me piden, oye, pues que sea mayor de edad para aplicarme el descuento, el carnet de conducir, mi DNI y la tarjeta de crédito, por ejemplo, para hacerme el cargo. Pues que yo pueda coger esas credenciales que ya tengo en mi wallet, en mi dispositivo móvil, y las pueda entregar juntas, pongo el propósito con el que lo estoy entregando, a quién se lo estoy entregando y firmo con mi clave, ¿vale? Entonces, tendré registrado que yo, por ejemplo, a día de hoy, he entregado estos datos a esta empresa. Y si, por ejemplo, dentro de 2 meses accedo a mi wallet y veo que estoy compartiendo aún esos datos con esa empresa, pero yo ya he terminado, o sea, esa empresa ya ha terminado de prestarme ese servicio y los quiero borrar, podré ejercer la revocación del dato, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Ahora nos metemos un poco más a lo que es el modelo de Alastra ID. Entonces, pues al final el modelo de Alastra ID se basa en este concepto de identidad soberana o Self-Sovereign Identity,
que es este modelo descentralizado, totalmente enfocado en el usuario, en el individuo y no en terceros que verifiquen esas identidades. Hay una comisión, bueno, no sé si conocéis a Alastria, que es el consorcio que os comentaba antes, hay diferentes comisiones y grupos de trabajo, ¿no? Entonces, pues hay una que está dedicada justamente a identidad digital. Entonces, en esta comisión han participado más de 200 miembros a lo largo de 2 años y es todo en modalidad open source. De hecho, si accedéis a GitHub, a la wiki de Alastria y demás, encontraréis toda la documentación sobre el proyecto, cómo están los desarrollos. De hecho, hace poco se presentó el MVP 1, que luego os dejaré también el artículo de Medium, donde se explica un poco lo que se ha hecho, lo que falta para MVP 2, etcétera. Y entonces cualquier persona o entidad puede colaborar en construir este modelo, ¿vale? Y luego, esto es súper importante, y es que en principio parece que este estándar que se está creando desde Alastria es el que va a ser tomado por la Comisión Europea, que tiene 2 grupos de trabajo diferentes. Ahí veis ESIF y EPSI. El ESIF es la European Self-Sovereign Identity Framework, ¿vale? Está basado íntegramente en identidad digital, y el EPSI es el European Blockchain Services Infrastructure. Entonces, ESIF forma parte de EPSI, ¿vale? Y entonces la Comisión Europea está viendo muchísimo potencial a este modelo. Entonces, puede que esto se convierta no solo en un estándar nacional, sino también europeo. Y luego, por otra parte, tenemos el consorcio, bueno, aquí pone americano, pero sí, iberoamericano, LACChain, que sería como el primo hermano de Alastria, pero en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es la identidad autosoberana que propone Alastria ID? Como podéis ver, hay 3 actores diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos las entidades u organizaciones o gobiernos, y estas entidades emiten credenciales sobre datos de los ciudadanos. Aquí os podéis imaginar todos los datos que queráis. Puede ser el carnet de conducir, que soy mayor de edad. El banco, por ejemplo, nos podría emitir pues, un crédito scoring o la credencial de tarjeta de crédito, de cuenta bancaria, de mi saldo medio en las cuentas. O sea, todos los datos que podáis pensar, tanto por parte de instituciones públicas como de instituciones privadas. Luego, por otra parte, tenemos al ciudadano, y esto, bueno, en realidad está pintado una persona porque de momento, en la fase en la que estamos de Alastria, estamos enfocados en personas físicas y en poner a disposición una identidad pensada en individuos, pero esto en el futuro podría ser cualquier cosa. O sea, al final, identidad necesitan tanto las personas, las empresas, las cosas e incluso los procesos, ¿vale? Entonces, no imaginéis que solamente se ha acotado a persona física. En este caso os voy a explicar el caso de uso que es de persona física, pero podría ser tan amplio como nosotros queramos. Y luego la tercera parte, que sería otra vez una entidad al que denominamos como service provider. Es alguien que nos va a proveer un servicio y para hacerlo necesita de datos. Esto sería el ejemplo que os he puesto anteriormente de, por ejemplo, la empresa que me va a alquilar un coche. Y para alquilarme un coche, pues me tiene que solicitar determinados datos, pues como el carnet de conducir, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de Alastria ID? ¿Vale? Por un lado tenemos a la izquierda, tenemos ese emisor de credenciales, lo que decíamos, gobierno, entidades, etcétera. Por otra parte, tendríamos el usuario que maneja esas credenciales a través de un wallet. En este momento está pensado para ser un dispositivo móvil, pero estamos en las mismas. Se va a seguir trabajando para que esto se pueda hacer multidispositivo, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos el service provider o el receptor de la credencial, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace el modelo de Alastria ID es utilizar la función de doble hash, ¿vale? Y esto quiere decir que cada vez que se registra, que cada vez que tenemos una cierta credencial con unos datos del usuario, se utiliza un hash diferente para cada uno de los sujetos, ¿vale? En realidad son 4 hashes, se llama doble hash, pero os lo voy a explicar aquí bien para que quede claro, ¿vale? Imaginemos el emisor de credenciales, pues que en este caso es la Dirección General de Tráfico, ¿vale? Y nos va a emitir la credencial sobre el carnet de conducir. Entonces, pues la Dirección General de Tráfico se establece unos campos determinados, pues esto es para esta persona que está identificado dentro de la red de blockchain con un DID. Esto es lo que se conoce como un identificador descentralizado, ¿vale? Es como si fuera nuestro DNI dentro de una blockchain. Entonces, esto va ligado con nuestra identidad real fuera de la cadena de bloques, ¿vale? Para preservar la privacidad. Entonces, esta Dirección General de Tráfico os dice, vale, voy a emitir esta credencial del carnet de conducir, completa todos los campos
incluye su firma privada y entonces eso se hashea, ¿vale? Y se vuelca dentro de una blockchain. Por lo tanto, tenemos registrado en blockchain el evento de la emisión de la credencial. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para decir, por ejemplo, el carnet de conducir referido a Paula Pascual fue emitido el día, pues por ejemplo, 25 de octubre de 2019 y hoy en día es válido, porque esto es importante, luego lo explicaremos, hay posibilidad de revocar esa presencial. Es decir, si yo, por ejemplo, pues he cometido infracciones de tráfico, etcétera, la Dirección General de Tráfico es capaz de revocarme esa credencial dentro de una blockchain. Las empresas que vayan a consumir ese dato primero deberán buscar en blockchain si esa credencial sigue siendo válida o no, ¿vale? Entonces, este sería el primer hash, que es el registro de la credencial del emisor, ¿vale? Sería simplemente el hash, no se vuelca ningún tipo de dato personal dentro de blockchain. Luego, el usuario, al ser soberano y al poder decidir cualquier cosa sobre su identidad, puede decidir si quiere aceptar o no quiere aceptar ese dato dentro de su dispositivo móvil, ¿vale? Si le damos a aceptar, se vuelve a grabar un hash en blockchain, pero como os decía antes, por un lado teníamos los datos de la credencial como tal y por otro la firma del emisor. Pues ahora en vez de la firma del emisor tenemos la firma del usuario y por lo tanto el hash es completamente diferente, no se parece en nada al anterior. Por eso se llama doble hash, porque aunque nos refiramos exactamente a los mismos datos, al meter las claves privadas de los sujetos, hace que sea un hash, completamente diferente y por lo tanto no hay trazabilidad dentro de la red. ¿Vale? Entonces ahora imaginemos que nosotros hemos aceptado este dato, entonces yo ya lo tengo en mi wallet, en mi app del dispositivo móvil para compartir siempre y cuando quiera. Entonces ahora nos vamos al caso de uso de alquilar un coche y entonces voy a la empresa de alquiler de coche y me solicitan este dato, ¿vale? Entonces yo voy a coger esa credencial que ya tenía y voy a completar una serie de datos adicionales, como por ejemplo, pues se lo estoy dando para que me preste este servicio determinado, se lo estoy dando en esta fecha y con validez de, imaginaros, 2 semanas, que es la duración de la prestación del servicio, y algún dato más que queramos, ¿no? Pues eso, de tiempo, de propósito, de duración, etcétera. Firmamos y grabamos en blockchain. De nuevo, el hash de esa presentación. Ahora los campos, o sea, como os estaba diciendo, se han añadido unos cuantos más, que es ese propósito, a quién se lo entrego y durante cuánto tiempo. Por lo tanto, el hash que nos sale es completamente diferente a los 2 anteriores, que ya hemos visto que eran diferentes entre sí. Y cuando el receptor de la credencial acepta ese dato, vuelve a firmar con su clave privada y por lo tanto el hash es completamente diferente otra vez. Entonces, aquí lo que conseguimos es que el usuario no pueda ser trazado dentro de una red, ¿vale? Y esto es súper importante para cumplir con el reglamento de protección de datos, porque ni se almacenan datos personales dentro de blockchain, pero es que a la vez registramos todos esos eventos de trazabilidad del dato que solo son visibles para el usuario y para nadie más que el usuario. Porque tú, aunque tuvieras el dato en claro, como te faltan campos, pues por ejemplo las firmas privadas de cada uno de los sujetos, no podrías ver pues a quién más, por ejemplo, el usuario le ha entregado esa credencial, ¿vale? Esto luego vamos a tener pues un momento para preguntas y demás y así os voy contestando, porque supongo que surgirá algún tipo de duda. Esto sería lo que es el test wallet de Alastria y es importante decir aquí que la implementación de Alastria es una implementación de referencia, es decir, nosotros nunca nos encontraremos en el mercado con una aplicación de Alastria como tal, ¿vale? Soportada por Alastria. Esto es un trabajo colaborativo que hacemos desde la Comisión de Identidad para que sea de referencia para todos aquellos socios de Alastria o no socios que quieran implementar este estándar y que quieran construir su propio wallet, ¿vale? Pero os lo pongo aquí pues un poco para que veáis, ¿no? De qué se trataría. Pues tendríamos esa app que en vez de Alastria, pues imaginaos que pone pues Banco Santander. Oye, ¿quieres añadir estos datos a tu identidad que yo ya tengo? Pues tus datos bancarios, tus datos laborales, tu domicilio postal, etcétera. Y luego cuando nos ponemos en la presentación es, oye, ¿quieres entregar estos datos para alquilar un coche? Pues oye, quiero entregar los datos bancarios, laborales, etcétera, y acepto, ¿vale? Y luego siempre la autenticación
pues estaría protegida con datos biométricos, ¿vale? Porque todos los datos estarían almacenados en el dispositivo móvil. Vale, y entonces esto sería lo que es la presentación como tal. Me voy a poner... Uy, se me ha descuadrado esto. Vale, espera, pues voy a seguir con aspectos legales de identidad, ¿vale? Que esto también es importante de lo que hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ¿por qué cumple con GDPR? Bueno, con RGPD en español. Pues lo primero porque no hay datos personales almacenados en la cadena de bloques. Después porque tenemos el proceso de revocación de datos con un solo clic. Lo voy a explicar mejor en la siguiente slide, que os explico esa forma de introducir los hashes. Entonces, es lo que os explicaba antes, ¿no? Si nos damos cuenta que seguimos compartiendo datos con una empresa que ya nos prestó el servicio y que no queremos seguir compartiéndolos, podemos revocar esos datos. ¿Y por qué pongo aquí que es único? Pues porque seguro que todos sabéis que hoy en día esto del derecho al olvido y el derecho a que las empresas borren nuestros datos es un lío total. O sea, ahora mismo hay empresas que las tienes que solicitar, por ejemplo, por teléfono, otras mandando un email, etcétera. Y, o sea, cada una tiene como su propio mecanismo, es bastante complejo y, sin embargo, aquí lo ponemos a disposición de un solo clic, ¿vale? O sea, simplemente solicitando esa revocación podrías ejercerla y, además, blockchain, al ser una infraestructura pública, se podría ver y se podría probar que yo solicité esa revocación del dato. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque hoy en día las empresas se aprovechan mucho de este tema y a lo mejor imaginaros, ¿no?, que yo mando un email solicitando ese borrado de mis datos, no me contestan, les pongo una reclamación, entonces me dicen pues que no tenían constancia de que yo lo pedí, que ese correo pues que se perdió o lo que sea. Si yo lo solicito a través de blockchain y yo dejo evidencia en la cadena que estoy solicitando esa revocación, tengo una huella perfecta para poder reclamarle a la empresa y poder decirle, oye, perdón, es que yo te lo solicité a tal fecha, a tal hora y con mi firma, ¿vale? Entonces, es un mecanismo súper potente para que las empresas estén obligadas a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Luego, como os comentaba, control total y absoluto por parte del usuario de los eventos relacionados con una credencial. Tendremos, imaginaros el wallet con las credenciales de las que disponemos y las credenciales que hemos presentado. Y podremos revocar o podremos hacer lo que queramos con esas presentaciones que ya hemos hecho. Y luego, como os comentaba, gracias al doble hash, no hay trazabilidad de nuestra actividad dentro de la red. Ninguna empresa nos puede trazar. Entonces, pues lo que explicábamos antes es que grabamos en blockchain, pues los hashes, es decir, las referencias a cada uno de los eventos relacionados con una determinada credencial. Entonces, aquí para que lo entendáis un poco más, hablábamos del tema de la credencial para el alquiler de coches. Solamente fijaros en la credencial 1, que sería pues ese carnet de conducir. Entonces, grabaríamos el hash de que se ha enviado, ¿vale? El hash de que el usuario lo ha recibido. Luego el hash de que el usuario lo ha enviado a la empresa del alquiler de coches y el hash de que, por ejemplo, yo le he solicitado la revocación y el otro lo ha tenido que borrar, ¿vale? Entonces, aquí veis que nosotros tenemos en blockchain como si fueran los estatus de las credenciales y de las presentaciones. Entonces, en cuanto al estatus de las credenciales, nosotros tenemos válido o inválido y eso solamente lo puede revocar el emisor. Es decir, el carnet de conducir. Si me lo está emitiendo la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Tráfico es capaz de revocar esa credencial y decir que ese carnet de conducir ya no es válido, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos la revocación, o sea, la presentación, perdón. Cuando nosotros hemos presentado a un tercero ese dato, podemos revocarlo. Es decir, oye, perdona, ya me has prestado el servicio, te lo cedí durante cuánto tiempo, procede a su borrado, ¿vale? Entonces, esto es para que veáis un poquito lo que hay detrás de todo esto y entonces sería de lo que se componen las credenciales, ¿vale? Como os explicaba antes. Tenemos siempre pues, un contexto, ¿no? Pues el esquema por el que se rige, el tipo que es, en este caso, como os decía, es de persona, pero podría ser pues de entidad, de cosa, de proceso, lo que sea. Luego tendríamos el día y día asociado a esa persona, o sea, recordar nuestro DNI dentro de blockchain.
Luego tenemos los Level of Assurance. Esto también es un tema un poco complejo que podemos debatir si queréis en preguntas. Es lo que se denomina como el nivel de confianza, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que según cuál sea la entidad que te emite el dato, tiene un nivel de confianza u otro. Por ejemplo, el carnet de conducir. Si me lo emite la Dirección General de Tráfico, tiene el nivel máximo de autoridad porque es el propio emisor del dato, o sea, es la fuente del dato. Entonces, es un nivel 3, que es el máximo. Imaginemos que ese dato se lo hemos presentado a un banco que tiene unos procesos regulados de verificación de datos, pues porque, por ejemplo, queríamos que nos financiaran un coche, ¿no? O cualquier cosa. Pues el banco tendría un nivel 2, un poquito menos que el nivel original, pero un nivel alto porque al final pues, es un proceso regulado y tiene ciertos mecanismos de seguridad. Luego, si por ejemplo hemos presentado ese carnet de conducir a una aseguradora, por ejemplo, y nos lo ha verificado en un momento dado, podría ser un nivel 1. Es decir, no es un proceso regulado, pero ha habido cierta verificación de ese dato. Y luego tenemos el nivel 0, y eso cuando es cuando nosotros mismos hablamos de nuestros propios datos, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, nosotros podemos emitir credenciales sobre nosotros de, pues oye, mi número de teléfono, mi mail, mi DNI, etcétera. Lo que pasa es que eso no tiene tanta validez como podrá tener un nivel 3. Entonces, ¿por qué hay diferentes niveles? Porque según el servicio que queramos acceder, pues vamos a necesitar un nivel u otro. Por ejemplo, si yo lo que quiero es ir al supermercado a comprar una botella de alcohol y me solicitan el DNI para comprobar que yo soy mayor de edad, pues con, por ejemplo, un nivel 2 podría valer. Pero sin embargo, si voy a pedir una hipoteca al banco, que es un proceso regulado, y necesito presentar mi DNI, necesitaré el nivel máximo de autoridad, es decir, un nivel 3. Y sin embargo, pues si me están pidiendo el DNI porque voy a comprar una camiseta en un e-commerce o en vez del DNI, pues en nombre y apellidos, ¿no? Que son campos dentro del DNI. Pues a lo mejor con un nivel autoalegado, o sea, que incluso lo diga yo, es suficiente, ¿vale? Este es el porqué de que hay diferentes niveles de confianza, de level of assurance. Luego tendremos las fechas referentes a la emisión. Esto es solamente para algún tipo de credencial. Pues, por ejemplo, estos, ¿no? El DNI y el carnet de conducir, que como sabéis tienen una vigencia determinada. Hay otro tipo de credenciales que no tendrán una caducidad como tal, ¿vale? Y luego tendremos los datos referentes a quién ha emitido esa credencial. Pues lo ha emitido la Dirección General de Tráficos, el cual pues tiene el proxy address. Esto es algo técnico que si queréis comentamos en preguntas también, si alguien quiere saberlo. Se indica cuál es el proxy address, la URL, la firma del emisor, y entonces esa firma, que incluye la clave privada del emisor, se compone dentro de los datos que se hashean, ¿no? Entonces, se hashea completamente todo, incluyendo, ¿veis? Este role ID, que es el issuer a Lastri ID. Por lo tanto, nos sale un hash y veis aquí, nosotros cuando lo recibimos, sería cuando nosotros recibimos esa credencial del carnet de conducir, lo que se incluye dentro es la firma, la clave privada del sujeto. Entonces, el hash es completamente diferente. O sea, esto es un poco para que veáis lo que hay detrás de esas credenciales, cuando hablamos de credenciales, y qué es lo que realmente se hashea y que se vuelca a blockchain. Y es que esto, bueno, ya os pido perdón porque se me ha descuadrado la presentación y se me ha ido directamente a esta, que era la última. Así que, si queréis, pasamos directamente a preguntas. No sé, Dani, si quieres comentarlas tú, si las voy leyendo desde... Perfecto, perfecto, Paula. Yo, si te parece, como hemos hecho otras veces, si queréis poner las preguntas en el chat y yo doy paso, quien quiera abrir el micrófono en el orden que vayáis poniendo las preguntas en el chat, podemos ir leyendo alguna pregunta. Javier preguntaba si este sistema se podría utilizar para votar en las elecciones generales y cómo se podría implementar este caso de uso. Completamente. O sea, yo creo que al final el éxito de estos diferentes modelos de identidad digital va a venir determinado cuando la administración pública esté dentro de los mismos, ¿no? Y al final, si tenemos una única identidad digital, que es de lo que se trata,
para interactuar tanto con entidades públicas como con entidades privadas, es cuando le vamos a sacar el mayor provecho a esto. Hay ya muchos casos de pequeños pilotos sobre votaciones y precisamente lo complicado en estos pilotos es ligarlo a una identidad digital. Por lo tanto, la importancia de tener este sistema de identidad digital es que gracias a tenerlo podemos implementar un montón de casos de uso paralelos. Véase, pues eso, ¿no? Las votaciones, trámites con la administración pública, diferentes servicios, por ejemplo, que nos puedan ofrecer las entidades privadas. O sea, estamos viendo pues diferentes, pues imaginaros, ¿no? La emisión del bono que se realiza en blockchain por parte del Santander. Ahora mismo un inversor, cualquiera, ¿no? Un inversor privado no puede emitir directamente en ese bono sin pasar por un sistema tradicional. Sin embargo, si ya tenemos una identidad ligada dentro de un canal de blockchain, los propios usuarios podrán acceder a esos nuevos servicios gracias a la identidad, porque ya estará verificado, o sea que totalmente. Y de hecho, uno de los casos que se está planteando ahora mismo es relacionado con el coronavirus. O sea, y como comentaba Dani también al principio, esas credenciales de inmunidad, de vacunación, de permisos de circulación, o sea, serían un caso de uso buenísimo para empezar a implementar esta identidad digital de Alastria. Perfecto. Nos pregunta nuestro buen amigo Diego Martínez, ¿qué país está más avanzado en la aceptación oficial de este tipo de plataformas? ¿De este tipo de plataformas te refieres únicamente a Alastria ID o en general a identidad soberana? Diego, si estás por ahí, te quieres activar el micro y preguntarlo. Bueno, si queréis voy... O sea, al final, en identidad digital, el que más avanzado está en todos estos temas, también en el tema de ir sin efectivo, es Suecia, ¿vale? O sea, Suecia ya tiene un sistema de identidad digital muy fuerte, todos los países nórdicos tienen lo que se denomina Bank ID. Lo que pasa es que este sistema de identidad digital no es soberano, ¿vale? O sea, al final, esa identidad recae sobre los bancos en este caso, que son los que verifican esa identidad del usuario. Entonces, esto es algo muy nuevo que ha nacido con la tecnología blockchain y hay pocos países que estén a la vanguardia. De hecho, España, con el modelo de Alastria ID, yo creo que ahora mismo dentro de la Unión Europea es el que más avanzado está. Y luego Latinoamérica, por lo que tengo entendido, Argentina ya está con Everis trabajando en un sistema de identidad digital soberano también basado sobre el modelo de Alastria ID y Argentina sería uno de los primeros países en desarrollarlo. Perfecto. Carlos Lapuerta, hacías otra pregunta. No sé si estás por ahí, Carlos, ¿la quieres hacer directamente? Hey, soy Carlos. Adelante, Carlos. Simplemente tema de seguridad. ¿Qué pasa si pierdes las contraseñas? ¿Qué pasa? ¿Cómo las recuperas? ¿Suplantación digital? ¿Cómo consigues recuperar tu identidad? Etcétera. Gracias. Genial. Gracias, bueno, Carlos. esto es un tema, luego os pasaré bien el link del MVP1 para que os lo miréis. Está ya definido cómo va a ser ese tema de recuperación de claves, no está totalmente implementado en el modelo, pero al final lo que se está haciendo es como si pusiéramos un smart contract que hace de intermediario cuando yo estoy comunicándome con el resto de la red de blockchain, ¿vale? Entonces, al final, yo tengo un par de claves público-privada que controlan a ese smart contract, ¿vale? Que está en el medio, y ese smart contract luego va a otro que es el que comunica con el resto de blockchain. Entonces, cuando yo pierdo el dispositivo y por lo tanto pierdo el par de clave pública y privada que tenía, lo que puedo solicitar, esto está bajo definición, es por ejemplo un social recovery. Lo que pasa es que en vez de hacerlo entre usuarios individuales, lo haríamos seguramente entre diferentes socios de Alastria. Es decir, pues por ejemplo, entidades con las que tú tengas relación y que puedan verificar que tú eres quien dices que eres. Pues imagínate que tienes, pues eso, ¿no? Una cuenta en Caixa, que además tienes el seguro con Mafre y otra empresa más, la que tú quieras. Pues podrías personarte en cualquiera de ellas, verificar que tú eres esa persona y entonces se puede hacer en ese smart contract que está en el medio un cambio de claves público-privada. Por lo tanto, las nuevas claves que manejan ese smart contract son diferentes, pero la identidad que está detrás es la misma, ¿vale? Ese es el sistema de social recovery que se ha implantado en Alastria. Perfecto. Otro miembro de Blockchain Aragón que está escuchándote, Paula, que es Diego Fradejas, pregunta si la ID de Alastria compite con otros estándares de ID a nivel europeo.
¿crees realista que se imponga una única identidad digital o siempre convivirán varias? Vale, genial. En la segunda pregunta, o sea, yo creo que es que el objetivo real es que solamente haya una identidad. O sea, al final, si tenemos la identidad fragmentada como en el sistema que tenemos actualmente, es lo que no va a merecer la pena. Y de hecho, hay un montón de iniciativas en identidad soberana ahora mismo. Sí que es verdad que en Unión Europea la más avanzada es Alastria, pero fuera, sobre todo en el continente americano, hay muchísimas como el ID 2020 que están Microsoft, Accenture, etcétera. Entonces, hay una competición por ver cuál es el estándar que realmente va a ganar. Bueno, también tenemos, también tenemos, por ejemplo, a ver, ya está. También tenemos, por ejemplo, Uport, que es un modelo que era muy similar a la Stadia al principio, pero que luego se diferenciaron un poquito. Entonces, hay como diferentes estándares de identidad soberana que están compitiendo hoy en día y se está viendo cuál es el ganador. Nosotros, de hecho, trabajamos mucho en Alastria, pero no perdemos la pista al resto de estándares. Yo creo que aquí al final el ganador va a ser el que se lleve a la administración pública con él, ¿vale? Porque eso de tener juntas la identidad pública y la identidad privada es lo que va a dar un mayor beneficio al usuario. Entonces, claro que hay muchísimos estándares, es verdad que la Unión Europea el más avanzado es Alastria, pero veremos cuál es el ganador y de hecho tampoco se sabe incluso si va a ganar la identidad soberana o va a ganar la identidad básica que no esté basada en blockchain. Muy bien. Roberto Hernández nos pregunta o nos propone, ¿no?, si ante esta pandemia uno de los usos sería crear un hash que pudiera recoger las vacunas y esto ayudaría. Sí, totalmente. O sea, de hecho, esos casos de uso que se están viendo, ¿no?, para aplicar al coronavirus incluirían pues vacunas, certificados de inmunidad, certificados de movilidad, certificados de que, por ejemplo, ya eres apto para volver a trabajar. O sea, sería un poco todas esas credenciales que pueden servir para un control post-pandemia. O sea, está claro que ahora, por ejemplo, para el control de la crisis actual es imposible llegar, pero sí que quizás para un control post-pandemia, incluso para prevención de futuras pandemias, puede ser un caso de uso muy interesante. Lo único que nosotros no estamos definiendo eso, porque eso al final es la administración pública quien tiene que marcar los requerimientos y las necesidades. Pero sí, yo tengo entendido que hay un montón de proyectos relacionados con vacunación. También creo que está involucrado IBM, Grant Thornton, etcétera, que también están trabajando mucho en aplicar los desarrollos que ellos tienen para este caso de uso y para la administración pública. Perfecto. Nos pregunta Nacho, yo creo, Paula, que también me estaba llegando alguna pregunta a nivel privado, van en esta línea, ¿no? Nos preguntaba Nacho, ¿dónde se guardarían las claves privadas de la identidad digital? ¿En el wallet? ¿Sería el wallet software libre? Yo creo que antes has comentado un punto y es la apertura a nivel de open source que está haciendo Alastria de este proyecto, de esta iniciativa, y entiendo que también da la posibilidad, en base a la línea de lo que plantea Nacho, a la posibilidad de ofrecer proyectos y servicios de valor en torno de que alguna empresa o alguna iniciativa se plantee el coger esa funcionalidad e implementarla, lógicamente, dentro de otro tipo de aplicaciones, ¿no?, como podría ser un wallet en este caso, ¿no? Exacto. O sea, al final, como os comentaba, el wallet que está implementando Alastria es un wallet de referencia. En ese wallet de referencia, el par de clave público-privada se guarda en el enclave del teléfono móvil, en el sistema seguro de nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, no se puede acceder a él y no sale nunca de ese enclave del teléfono móvil, ¿vale? Ni para encriptar cosas ni desencriptar. Se haría todo en local, porque esa es la trampa que tienen muchos sistemas de identidad digital, y es que tú guardas tus claves privadas, pero desencriptas, por ejemplo, la información en un servidor externo y por lo tanto ahí te pueden coger la clave privada con la que desencriptas. Entonces, ese wallet de referencia tiene desarrollado que ese par de claves se guardan en el clave del móvil, pero como comentaba Dani, luego las empresas que desarrollan wallets asociadas pues podrán disponer de diferentes servicios relacionados. O sea, imaginemos que un banco nos da la posibilidad de custodiarnos ese par de clave público-privada si nosotros no lo queremos perder, o lo podemos ir guardando en nuestro dispositivo móvil, o también, como comentaba, otra de las implementaciones que los MVPs es la posibilidad de tener multidispositivo, ¿vale? Que puedas ir dando de alta diferentes dispositivos y así que puedas tener las claves
recogidas en diferentes por si pierdes uno. Vale, bueno, nos comentaban, ha habido un pequeño corte de sonido, Paula, pero ahora se te vuelve a escuchar bien. Bueno, ya os anticipo que hay bastantes más preguntas de las que vamos a ser capaces de resolver antes de las 8. Como sabéis, tenemos un compromiso con todos de acabar antes de las 8. Si te parece, Paula, te hacemos una última pregunta que nos hace Giacomo Bezzani. Comentaros a todos, que luego os lo diré al final, que estamos disponibles a vuestra disposición, tanto en la página web, en las redes sociales, como en el correo info@blockchainaragón, por si queréis plantear, y traspasamos directamente a Paula estas preguntas. Nos pregunta ya como, ¿los datos están solo en el teléfono o en el emisor? Si se pierde el teléfono, ¿se puede descargar de nuevo desde los emisores? Esto es una pregunta importante, o sea, al final lo que es el dato en claro, obviamente siempre lo tiene el emisor, que es el que nos está dando esa credencial, lo va a tener el usuario y ese dato como tal, cuando lo compartamos por un canal off-chain, lo tendrá esa empresa a la que le hemos dado el dato para que nos preste un servicio. O sea, el tener este sistema de hashes y de identidad digital basada en blockchain no significa que no cedamos el dato. El dato lo cedemos igual, lo que pasa es que grabamos una referencia a ese dato, a esa cesión del dato dentro de blockchain para nosotros poder controlar perfectamente con quién lo estamos compartiendo, en qué momento lo hicimos y con qué propósito. Entonces, obviamente, pues eso, tanto las empresas que nos emiten las credenciales como las empresas a las que se lo hemos entregado tienen recogido ese dato en las bases de datos. Perfecto, Paula. Pues muchas gracias y con esta última pregunta terminamos. Bueno, desde el equipo de Blockchain Aragón ha sido un placer el poder haber desarrollado este ciclo al que habéis asistido más de 250 personas entre las cuatro charlas. Eso es algo fantástico para nosotros. Nos encantaría pues, que nos planteéis abiertamente a través de nuestras redes o del correo info@blockchainaragon.com qué otras temáticas relacionadas con el mundo blockchain os podría interesar que desarrollásemos en futuros ciclos como este o eventos presenciales cuando lo podamos hacer. Y entonces será blockchain, pijama o traje y cerveza en vez de café. Y bueno, deciros, como os comentaba antes, ¿no? Que ha sido un placer para nosotros, que muchísimas gracias, que si este ciclo os ha servido a todos pues, para aprender más cosas sobre blockchain de distintos temas y también para desconectar durante una hora aproximadamente estos martes y jueves que hemos estado de cierta realidad un poco triste que estamos viviendo, pues yo creo que hemos, sin lugar a duda, conseguido nuestro objetivo. Muchas gracias a todos, gracias Paula por la charla de hoy y un abrazo fuerte. Hasta luego a todos.